de Rubinson Crusoe. Así vamos a... Está bueno, me gusta porque para hacer una lectura no tan dogmática, se hace muy aburrido. Y está bueno que son casos reales y podemos ir mecheando con experiencias propias, la profesión y lo que quieran ahí charlar. Voy a arrancar, no voy a leer el prólogo, siempre leo prólogo, leo todo en cada lectura, pero bueno, acá el prólogo lo voy a saltear y vamos a ir directamente al primer caso, que es las razias policiales como privación ilegal de la libertad, el caso del comisario Espósito ante la sentencia Bulacio versus Argentina, de la Corte Americana de Derechos Humanos, por Natalia Barbero, que si no me equivoco, la doctora Barbero fue docente mía en el posgrado de la UBA. Estoy seguro que es ella, sé que no, soy más colgado con los nombres que es ella. Así bueno, vamos a arrancar la lectura. Bien. Me sale el comentario tuyo en gris clarito, que estuviste 4 años preso hasta que casación te absolvió, ¿no? Tremendo. Lo que en privado, está bueno contar la historia. Hoy el vivo apuntamos a esto, pero contame en privado y si va a hacer un vivo en Instagram o algo, contar el caso, lo charlamos. Bueno, ahora vamos a arrancar. Vamos por la página 13, el caso que ya lo mencioné. Aparte, estaba medio embolado. Ya quiero que sea mañana, quiero jugar la selección argentina mañana. Dije, vamos a leer un poquito para matar el estrés. Bueno, esperen. Acá estamos. Listo. Vamos con la página 13. Las razias policiales como privación ilegal de la libertad. El caso del comisario Espósito ante la sentencia Bulacio versus Argentina. Vamos. Argentina de la Corte Americana de Derechos Humanos. Por Natalia Barbero. Caso, Corte Suprema de Justicia, 23 de diciembre de 2004, Espósito Miguel Ángel, sobre incidente de prescripción de la acción penal promovido por su defensa, en relación con Corte Americana de Derechos Humanos, Corte IDH 18 del 9 de 2003, Bulacio versus Argentina. Fondo, reparaciones y costas. Bueno, hasta el último caso de la Corte ante Argentina fue el caso Lin, que después, uno cuando lleva un caso de la Corte actualizado y nuevo, la Corte Americana me refiero, tiene la esperanza de que empiece a bajar una línea en el sentido de una corrección del debido proceso, y después sigue todo igual. Pero bueno, por lo menos tenemos un precedente para poder... Hola Celes, ¿cómo estás? Vamos a arrancar un nuevo librito, Celes, hoy. Yo me preparé ni mate, ni nada, me hago para tomar, un vaso de agua, porque quería romper el hielo con lectura. Bueno, punto 2, supuestos de hecho y calificación. El caso se trata sobre un delito de privación ilegal de la libertad agravada, lesiones y torturas y muerte, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la procedencia del Instituto de la Prescripción es de tipo de delito según la postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien. Los hechos están claramente descritos en la sentencia de la Corte IDH. A la vez, sí, cuando diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos, voy a decir IDH como para que nos entendamos y verlo. Y a continuación se sintetizan. 1. El 19 de abril de 1991, la Policía Federal Argentina, esos casos a mí me dan bronca, así que seguramente voy a contar alguna situación en el medio. La Policía Federal Argentina realizó una detención masiva o razzia de más de 80 personas en la ciudad de Buenos Aires, en las inmediaciones del Estadio Club Obras Sanitarias de la Nación, lugar de donde se iba a realizar un concierto de música de rock. Entre los detenidos se encontraba Walter David Bulacio, con 17 años de edad, quien luego de su detención fue trasladado a la comisaría 35, específicamente a la sala de menores de esa misma. En ese lugar fue golpeado por agentes policiales. Los detenidos fueron liberados progresivamente sin que abrir una causa penal en su contra y sin que se conociera tampoco el motivo de su detención. En el caso de los menores, no se notificó el juez de menores de turno, y en el caso particular de Walter David Bulacio, tampoco se notificó a sus familiares.
Durante su detención, los menores, entre ellos Bulacio, estuvieron bajo condiciones de detención inadecuadas. Ay, Dios. Eh, ¿Cómo hago para leer de corridos y no distraerme con anécdotas propias, no? Bueno, vamos a seguir un poquito más. El 20 de abril de 1991, el joven Walter David Bulacio, tras haber vomitado en la mañana, fue llevado en ambulancia cerca de las 11 horas al Hospital Municipal Pirovano, sin que sus padres o un juez de menores fueran notificados. El médico que lo atendió en ese hospital señaló que el joven presentaba lesiones y diagnosticó un traumatismo craneano. Esa misma tarde, la presunta víctima fue trasladada al Hospital Municipal Fernández para efectuarle un episodio radiológico y regresando al Hospital Municipal Pirovano. Walter David Bulacio manifestó el médico que lo atendió que había sido golpeado por la policía y esa noche fue visitado por sus padres en dicho centro de salud. Aquellos habían enterado poco antes de lo sucedido a su hijo a través de un vecino. Ya voy a contar. No, bueno, a ver, una cosa es la exposición que uno puede tener, otra cosa es el repeler un delito y otra cosa es la arbitrariedad policial, ¿no? La arbitrariedad policial, yo con la poli todo bien, porque hay policías funcionarios muy buenos que ayudan y colaboran, pero a mí la palabra policía siempre me enciende una alarma. Siempre que hay un poli o algo, trato por lo menos de un filtro más del que tengo comúnmente con un ser humano común, un humano común de cualquier profesión. No por nada, y también tengo amigos policías, amigos policías, tengo conocidos policías muy buena onda, todo bien, pero con todo el respeto que les tengo, yo guardo siempre el resguardo. Creo que están bastante contaminados. Yo, Yana, yo tengo una situación que la he contado, la cuento en esta lectura. Cuando era chico, no sé si tenía 15, 14 años, 15 años, por el que tenía, no me acuerdo. Pues cuando leí esta edad de 17 años me hice acordar de eso. Que si bien estaba en horas de la madrugada, un día de semana que no tenía que estar corriendo por Caseros, me acuerdo que íbamos caminando en una calle oscura de la semana. Está bien, estábamos en una vida cualquiera, desordenada, en ese momento todos saben, y bueno, estábamos en hora de madrugada yendo a buscar algo. Y cuando íbamos caminando hacia la Carlos Gardel, que conozcan, ahí en el Palomar, íbamos por una calle oscura de Caseros, viene un auto particular, se baja una señora de la ventanilla, con una pareja creo que era, por si mal no recuerdo, y dice, esos dos señalan así, nosotros, cuando estábamos nosotros caminando, y demás. A esto venía pegado un patrullero atrás de ellos, que los policías pero paran. Yo apenas escucho eso, me pongo contra la pared, así como obviamente me da cuenta que nos estaban enseñando a nosotros algo que no había hecho. Y entonces bajan los polis, y dicen, ¿dónde andan? ¿Qué andan haciendo hasta ahora? Digo, no sé qué importa, dije, creo que estaba yendo, no sé qué le dije. Y mi amigo, que estaba conmigo en ese, sí, mi amigo, era mi amigo en ese momento, veo que le contesta mal, ¿viste? No sé, le contesta mal como un pendejo adolescente. Y me acuerdo que nos dio le di una paliza, y me acuerdo que me esposaron a mí y a él, digamos, mi brazo con el brazo de él, y yo me acuerdo que yo me tenía que agachar. Yo, la verdad que a mí no me han pegado, más que nada amagar, putearme, verduguearme, no mucho más de eso. A él le han pegado, yo me acuerdo que me agachaba, me ponía así de costado, porque estaba en el piso, dándole. Y de loco, basta, ya está, le decía yo, era un pibito, aparte un nene, yo era un nene y no tenía tampoco herramientas para poder defenderme, en ese sentido. Y nos llevan a la comisaría, esto fue en la primera de Caseros, en la calle San Jorge, y íbamos menor de edad los dos, y nos metieron en un calabozo con un preso, me acuerdo que había un preso, anda con vos, nos meten con un preso, y me acuerdo que el preso, nosotros estábamos cuchicheando con amigos, che, yo sé cuando venga tu viejo, todo aquello, y el preso nos dice, guacho, cállense la boca porque si quiero dormir, si no os hago callar. Nos quedamos callados los dos, no hablamos más toda la noche. Estuve un par de horas ahí. Y, digamos, en ese momento, sí, nos han verdugueado, hasta que ahí se han tardado como 2 horas. Vino primero el papá de Pablo a buscarlo, me acuerdo, y se lo llevó. Yo me acuerdo que quedé una media hora más ahí, y viene llega mi viejo a buscarme, era menor de edad,
Viene el poli, me dice, me había re verdugueado toda la noche, chabón, y me dice, che, yo prefiero caer a perpetuo antes que tarde tu viejo. Mi viejo era una bestia, era para descanse. Y me llevó yo soy alto, tengo mido 1,86, mi viejo me diría un 88, un poquito más alto que yo. Fierro, pelo largo, una bestia, a veces un luchador de lucha libre. Dice, prefiero perpetuo antes de tarde tu viejo, me dice, ¿viste? Y igual yo con todo lo que había vivido esa noche me quería ir con mi viejo, no quería hacer más nada con la, con la situación. Y me acuerdo que, bueno, salgo, mi viejo no quería firmar, estaba recaliente conmigo, digo, papá, te juro que yo no hice nada, yo qué sé, esto, aquello. Me hizo pedirle disculpas a cada uno de los polis, me acuerdo, ¿viste? Y yo ahí. Y después durante un tiempo siempre estábamos parados así, que bajen a verduguén, que nos saquen las cosas, o que te peguen y sigan de largo. Eso de a diario, y eso nosotros veíamos en la parte media céntrica. El abuso de autoridad que hay a veces en el conurbano, que invisibilizado, lo que sea, es un montón. Por eso, y a veces, muchas veces los sumarios, las investigaciones están en manos de justamente la policía. La policía, por eso en un momento tuve el proyecto de la policía judicial, que es una policía especializada para lo que tiene que ver con secuestros, en cadena de custodia, y con todo eso es una policía especializada que haga eso. Vos pensás que la misma policía que está en el fondo, no importa que no sea una localidad, nada, para no exponer a ninguno, ellos que hacen la investigación, que hacen el acta, yo me encuentro a veces con acta de procedimiento que cuando entrevisto con la gente, los testigos, lo que está escrito no es lo real, y tiene una libertad absoluta que es un peligro. Sí. Yo lo que criticaba porque, a ver, hasta yo he dicho en un momento, hasta me merecía, a ver, estaba en la madrugada, día de semana así, bueno, un correctivo nombraba a mi viejo, que te ve la poli, tampoco a veces, tampoco está mal, pero el tema es cuando es una verdugueada, cuando tiene que ver no con repeler, sino con forrear a la gente y todo eso, ¿no? Vamos a seguir leyendo. El 21 de abril de 1991, el joven David Bulacio fue trasladado al Sanatorio Mitre. El médico de guardia denunció ante la comisaría séptima que había ingresado un menor de edad con lesiones y en consecuencia se inició una investigación policial por el delito de lesiones. El 23 de abril de 1991, qué chico era, yo tenía 8 años. El 23 de abril de 1991, el jugador nacional de primera instancia en lo criminal de instrucción de menores, número 9, en adelante el jugador número 9, conoció sobre las denuncias de lesiones en perjuicio de Walter David Bulacio. 5. El 26 de abril siguiente, el joven Walter David Bulacio murió. O sea que el 20 fue el hecho, a los 6 días murió Bulacio. Vamos, si el caso Bulacio fue un caso muy conocido. No porque lo haya vivido esa experiencia, sino por haber estudiado y leído, lo recuerdo bien. 6. Siguió en el caso una serie de cambios juzgados y finalmente se decidió procesar al comisario Espósito por delito de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. Se ordenó la prisión preventiva de Espósito por delito de privación ilegal de la libertad calificada, medida que no se haría efectiva por estar el diputado excarcelado, y se decretó el sobreseimiento provisional con relación a la averiguación de lesiones seguidas de muerte de menor Bulacio y demás hechos, amenazas, severidades, vejaciones o apremios ilegales, hurto o retención indebida, falsedad ideológica de documento público, requisa el transporte y otros. 7. Luego, la Cámara de Apelaciones revocó la prisión preventiva por entender que Espósito actuó según el memorándum 40 que, aunque es un instrumento inconstitucional, Espósito pudo ser consciente de ello y actuó según las prácticas habitualmente vigentes. Dicho memorándum era una comunicación interna de la Dirección Judicial de la Policía Federal Argentina y la Dirección de Seguridad que dejaba en manos de la policía la apreciación de labrar actuaciones sin promover consulta en ningún tribunal, siendo la actuación extrajudicial. Una locura. ¿Yana? ¿Qué onda? Va a salir estudiosa la gata de esta. 8. El 28 de agosto de 1992 se resolvió sobreseer provisionalmente y dejar sin efecto el procesamiento de Espósito por la privación ilegal de la libertad calificada en perjuicio
de quien en vida fuera Walter David Bulacio y demás personas, sobrecimiento luego convertido en definitivo. 9. En 1993, los representantes de los familiares de Walter David Bulacio iniciaron una demanda civil contra la Policía Federal Argentina, el comisario Miguel Ángel Espósito, proceso que fuera suspendido en espera del dictado de la sentencia penal. Los querellantes en la causa penal presentaron un recurso extraordinario y luego recurso de queja en la causa principal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la queja, declarando procedente el recurso extraordinario interpuesto y dejando sin efecto el pronunciamiento impugnado al no considerarlo un acto judicial válido, por carecer de los fundamentos de hecho y de derecho. La tuvieron difícil. Cuando vas a ir contra el sistema, cuando vas a ir contra el poder, te va a poner difícil, porque estás yendo contra la misma idiosincrasia de ellos mismos, salvo a un poder judicial bastante joven no en edad, sino joven en los personales, ¿no? 11. El 7 de julio de 1994, la Sala Sexta de la Cámara de Apelaciones decidió continuar investigando su alcance y la conducta enrostrada del imputado y revocó el sobrecimiento provisional. 12. Se ordenó y confirmó la prisión preventiva de Espósito por el delito de privación ilegal de la libertad calificada. Ese mismo día, los familiares de Bulacio aportaron nuevas pruebas y solicitaron reapertura de la investigación sobre las lesiones a premios ilegales y tormento seguido de muerte. El Ministerio Público Fiscal adhirió a esta solicitud y decretó la reapertura de la investigación y se ordenaron medidas de prueba. 13. El juzgado sobreseyó provisionalmente a Espósito con relación a las lesiones seguidas de muerte, en perjuicio de Bulacio, y se clausuró el sumario respecto a la privación ilegal de la libertad. Gracias, Andy. 14. Tras varios planteos defensivos, recusaciones, excepciones y nulidades, la Cámara de Apelaciones resolvió que había prescripto la acción penal. Esta resolución fue impugnada por la Fiscalía. Hasta aquí fueron los hechos que detalló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia. En esta instancia, el proceso penal se expidió la Corte en el caso Bulacio versus Argentina, según se verá luego. Ahora bien, internamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación debió expedirse del caso Espósito Miguel Ángel sobre incidente de prescripción de la acción penal. En esta causa, en el ámbito interno, la Sala Sexta de la Cámara de Apelaciones había ya confirmado la decisión de primera instancia que declaró la extinción de la acción penal por prescripción y sobreseyó definitivamente a Espósito por el hecho cometido en perjuicio de Bulacio. Contra dicha resolución, el fiscal interpuso recurso extraordinario y sostuvo que la quo, el inferior, cuando digo la quo me refiero al juez inferior, el que va a ser revisado es el quo y el aquem es el de arriba. El de arriba me refiero a Dios, ¿no? Me refiero de arriba al órgano superior de arriba. Al computar el plazo de prescripción de la acción penal, omitió considerar el efecto interruptivo de actos posteriores a la actuación de la querella, en particular los diversos traslados de la defensa. Según su punto de vista, en una línea amplia sobre la interpretación del término secuela de juicio, son idóneos a estos fines todos aquellos actos procesales que forzosa e inevitablemente deben ocurrir para que el órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de resolver la cuestión de fondo o poner fin al proceso de cualquier otra manera, aunque estos fueran dictados a petición de parte y como defensa de fondo. Entonces, la Corte Suprema de Justicia de la Nación debió expedirse respecto de la prescripción de la acción por este delito, pero al momento de hacerlo, el 23 de diciembre de 2004, ¿se dan cuenta que estamos tiempo, no? ¿De qué año estamos hablando? ¿A cuál? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había comunicado al Estado argentino su sentencia de fecha 18 de septiembre de 2003 en el caso, ¿todo bien? En el caso, contala ahora, ¿por qué después? Perdón, gaje de la casa. Terrible. Eso es lo que en teoría la implementación del nuevo código federal va a empezar a migrar, ¿no? Esa
esa cultura del trámite irrisorio que lo único que hace es alejar la justicia, alejar los hechos de la justicia. Aparte, estas demoras y tardanzas lo que hacen es que cuando hay prueba que se va contaminando. Los testigos de un hecho, no es lo mismo un testigo inmediatamente tomado, posterior al hecho, un testigo que es citado en juicio 5 o 6 años después. Es una locura pretender que la mente, la memoria, en ese tiempo va rearmando situaciones que ya pierden naturalidad. Si vamos a ser sinceros nosotros mismos, si vos te podés analizar una anécdota que vos contás naturalmente, y como la vas contando en el paso del tiempo, esa anécdota, aunque sea sincero, aunque seas honesto, se va a ir camuflando, se va a ir cambiando de parecer. ¿Verdad que hay un comentario que yo, Damián? Cuando se investiga el poder, se abren puertas para que todos... O sea, obvio. A ver, gente, yo estoy ahora saben que estoy en el juicio de Loan, en Corrientes, y yo sé lo que me estoy enfrentando. Sé lo que estoy enfrentando, y sé hasta dónde, y sé que voy a ir hasta el fondo de la cuestión, que no se quieran llevar inocentes arrastrados para tapar lo que verdaderamente hay que buscar. Eso sí pasa, pero uno que labura en penal sabe cuál es la realidad de las cosas. Bueno, vamos a continuar con la lectura, que encima lo que me pasa cuando hablo es que me olvido dónde dejo de leer. Listo. Perdón, acá está, listo. Con dicha resolución, el fiscal interpuso recurso extraordinario y sostuvo que la quo, lo aplicado, al conmutar el plazo de prescripción de la acción penal, omitió considerar el efecto interruptivo. Esto lo había leído ya, no importa, voy a leerlo de nuevo. Dice, según su punto de vista, en una línea amplia sobre la interpretación del término secuela de juicio, son idóneos a esos fines todos aquellos actos procesales que forzosa, inevitablemente, deben ocurrir para que el órgano judicial se pueda dictar. En criollo que dice con la prescripción, es que a veces hay actos que no son interruptivos, pero que con la cultura del trámite, si no suceden, no puede avanzar la jurisdicción en tomar una decisión de sobrecimiento, de elevar a juicio, de condenar, de lo que sea. Entonces hay ciertos actos que no habían sido contados que interrumpían esa prescripción. Y bueno, se acá se hizo un nuevo análisis. Entonces, la Corte Suprema de Justicia de la Nación debió expedirse respecto a la prescripción de la acción por ese delito. Pero al momento de hacerlo, ya había leído esto, no importa, perdonen, el 23 de diciembre de 2004, la Corte Americana de Derechos Humanos ya había comunicado al Estado argentino su sentencia de fecha 18 de septiembre de 2003. En el caso Bulacio versus Argentina. Entonces la Corte Suprema de Justicia de la Nación recepta los fundamentos de la sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos y falla en consecuencia en la causa expósito. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, mientras nuestros órganos internos iban a resolver la cuestión, la Corte Americana, fuera, lejos de acá, que le llega un montón de causas de todos los países que están como parte suscritas de los tratados internacionales, resolvió primero que nosotros. Así es un claro ejemplo de lo que sucede. Dice la Corte Suprema que, a pesar de que no le corresponde a ella revisar lo relativo al alcance amplio o restringido del concepto de secuela de juicio, por cuando se trata de una cuestión que remite al examen de temas de derecho procesal y común, propio de los jueces de la causa y ajenos al recurso extraordinario, fallo 304, no importa, y que se advierte una mera discrepancia de criterios en el planteo recursivo. De todos modos, trata el tema porque el rechazo del recurso tendría como efecto inmediato la confirmación de la declaración de prescripción de la acción penal, en contravención a lo decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia del 18 de septiembre de 2013 en el caso Bulacio de Argentina, en el que se declara la responsabilidad internacional del Estado argentino, entre otros puntos, por la deficiente tramitación del expediente interno. Si este caso no se llevó a la Corte Americana, seguramente hubiese quedado por la Corte nuestra archivado. Sí, Damián, sí, tenés razón. Y está bien tu observación. Sí, está bien tu observación porque uno, como defensor del debido proceso, en general, no debe ser subjetivo y solamente defender el indubio pro reo cuando le conviene a uno.
cuando le conviene a uno. Porque este caso, lo que dice él, está bien. Pero ¿cómo? Yo pienso esto, ¿cómo? Está mal el concepto que voy a decir, pero lo voy a decir igual. ¿Cómo? La sentencia iba a dejar, esa sentencia firme, si no interviene la corte, iba a dejar un homicidio cometido por la agravante de un poli contra un inocente. Y yo creo que en esa ponderación también pues si el autor hubiera sido un chorro haciendo un hecho, quizás no. Sí, pero está bien lo que decís. Que ese momento ponderó la persecución penal, que se busque la verdad, a la garantía del debido prorrego. Buena observación la que hiciste. En ese caso ponderó eso. Vamos a ver la... Para el caso de ensombrecimiento, sí, ojo, también acá yo voy leyendo porque si no, no puedo... No estoy contento, Pedro, porque este video queda grabado después y no quiero que la gente, el que no lee el chat, no sabe qué hace. Vamos a bloquear el gilete. ¿Usted lo quiere? Se dice. Listo. Listo. ¿Qué toque, che? Listo. Ahí estamos. Se me había trabado la pantalla. Sí, está bien, pero vos dijiste algo recién, porque me distrajo este bigote, este que me dijo bigote, que... Voy a leer de nuevo, perdón. Sí, la certeza también se requiere también para dictar sentencia, también para dictar una condena, que tiene que ser más allá de toda duda razonable y tener una certeza positiva. Vamos a avanzar. Igual me gusta. Ustedes se sigan debatiendo. Yo, si no, me extraigo mucho. Igual me gusta que se me debate. Dice la Corte Suprema que, a pesar de que no le corresponde, retomo el párrafo que hemos dejado, perdón. Dice la Corte Suprema que, a pesar que no le corresponde a ella revisar lo relativo al alcance, amplio, restringido del concepto secular de juicio, por cuando se trata de una cuestión que remite al examen, ¿te lo leí? Vamos a decir. Es decir, en el caso existió una declaración de prescripción de la acción penal seguida contra Expósito que llevaría a su sobreseimiento. Sin embargo, en el planteo seguido por los familiares de Walter Bulacio, víctima del caso, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se resolvió que el Estado argentino debía investigar y no debía dejar de prescribir la acción por el delito del cual se trataba, el cual constituía una grave violación de derechos humanos, y más aún que todo el sistema de garantía existe justamente porque toda la historia, tanto argentina como del mundo, demuestra que siempre la arbitrariedad y el poder que es necesario, por un lado, para poder repeler y prevenir, ponerle, es el que abusa muchas veces para limitar toda esa maquinaria. Fue así que el sobreseimiento fue revisado y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dictaminado por el Procurador General, decidió dejar sin efecto la sentencia penal y resolver en los autos al Tribunal de Origen, y devolver los autos al Tribunal de Origen para que se dicte un nuevo pronunciamiento con adecuación al fallo de la Corte. Entonces, el sobreseimiento por prescripción fue revocado y la Corte Suprema de Justicia de la Nación acató las disposiciones de la Corte Americana de Derechos Humanos. Expósito fue juzgado por el delito de privación de la libertad y condenado a la pena de 3 años de prisión en suspenso. Vamos a seguir leyendo. Ante esto, me parece bueno comentar. Es una obviedad lo que voy a decir, ¿no? En realidad, pero bueno, a veces tanta dogmática se nos llena de polvo lo obvio, el sentido común. Porque hay un montón de fallos en la Corte Interamericana, los informes, las comisiones, todo lo que desprende de los organismos, que no son respetados. Ustedes se dan cuenta en la prisión preventiva, con la facilidad y con lo largo que duran todas las prisiones preventivas, que van contracara con lo que la Corte Interamericana haya declarado. Y eso está mal, hay que exigirlo, hay que pararse de mano fuerte. ¿Por qué? Porque el máximo órgano revisor nuestro no es la Corte Suprema de la Nación. El máximo
controlador es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque así lo tenemos establecido nosotros, por más que no sea un organismo nacional, lo es porque está sujeto por el 75 y 122, cuando ya saben siempre que los tratados son parte de nuestra Constitución Nacional y son parte de nuestra ley vigente, la ley positiva. Y en esa escala de control, el que tiene la última palabra es la Corte Interamericana. Y entonces a veces, cuando un fallo inferior, cuando un fallo nuestro va en contra de la Corte, tampoco la Corte se va a convertir, uno puede tener criterio propio y también y aplicarlo. Es como en el fallo de Caración, el que avanzó, el que evolucionó el tema Góngora, que aplicó también. Nosotros no vamos a contradecir ciertos parámetros, sino que vamos a empezar a mirar el hecho puntual. No podemos dejar de estudiar los hechos, porque la garantía del hecho nos dice que tenemos que mirar los hechos puntuales, no quiénes son los autores, el derecho penal de autor, lo que sea. Entonces, cuando se violenta esas normas y la Corte esa cosa, hay que exponerlo. Y vos, juez, salvo que estés fundamentando, me estés diciendo por qué en el caso puntual no puede ir ese principio, ¿no? de la jurisprudencia, por decir una cosa. Pero bueno, eso te den claro siempre que el máximo órgano controlador es la Corte Americana. Gusta que no le guste. Y si no, sacar el convenio, cambiar la... Bueno, sigamos. Bueno, punto número 3. Problemas del caso. Lo que se advierte aquí es que el proceso penal, en el ámbito interno, se había decretado el sobrecimiento por prescripción a favor de Espósito por el delito. Qué espectacular que es el tener la suscripción de un órgano revisor superior, porque cuando el sistema está contaminado y la casta, cuando digo casta no me llena libertario ni nada de eso, ¿verdad? Igual tampoco me ofende, pero me refiero a que no voy al tema político, voy a cuando el sistema diabólico, maquiavélico, como quieras llamarlo, funciona de una forma, el mismo poder se lo hubiese pasado de largo, y Bulacio hubiese estado ahí como un muerto más, y con lo que quisieran escribir los polis. Hay un caso en Campana, con una defensora oficial, a que admiro, que es Pablo Bacani, que uno pudo ver que la poli te implanta, cuando se puede implantar armas también, cuando se manda una macana que se exceden de su deber legal, también pueden plantar un arma, pueden justificar si te matan por la espalda a uno, que dicen que después con una condena, pueden armar la exceden también para poder desvirtuar la investigación. Y bueno, ahí se pudo también, una defensa fue estupenda esa, que se pudo llevar también a... Bueno, sigamos, problema del caso. Lo que se advierte aquí es que el proceso penal, en el ámbito interno, se había decretado el sobrecimiento por prescripción a favor de Espósito por el delito de privación ilegal de la libertad, habiéndose descartado previamente otro delito, como las lesiones y muertes ocurridas en el ámbito de privación de libertad. Sin embargo, el Estado argentino fue creado responsable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco del proceso iniciado por los familiares de Bulacio en el sistema interamericano. En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación acató la sentencia de la Corte Americana de Derechos Humanos y revocó el sobrecimiento previamente resuelto a nivel doméstico, subordinando los contenidos de decisión a lo mandado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mirá, Nacho, no, te digo la verdad, sé de qué me hablas. Buena, Lumi, ¿cómo va? Sé de qué me hablas, pero no te voy a opinar porque lo vi por arriba del tutorial. Estuve tan hasta acá esta semana que no llegué ni a leer la noticia, mirá. Me doy después, cuando termine el libro, le voy a chusmear bien. Porque no, estamos con... No solamente uno cuando lleva un juicio de tantas jornadas, como el del caso de Loan, también uno lleva un montón de cosas. Uno lleva también un montón de juicios, de apelaciones, audiencia en cámara, todo que tiene que ir. Hola, Vero, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, los problemas de caso son varios. Así después lo leo y opino. Punto A. Sigue la Corte Suprema de Justicia Nacional, sigue la Corte Suprema de Justicia de la Nación la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito penal, obvio,
Son las preguntas que surgen, ¿no? 2. ¿Qué se entiende por razzias policiales? ¿Encuadra en la figura de privación ilegal de la libertad? C. Cuando un delito en el ámbito interno es analizado como una violación de derechos humanos en el ámbito internacional, ¿el Estado tiene obligación de investigar más allá de las disposiciones de prescripción? Si lo dice la Corte, sí. ¿Prevalece la obligación del Estado de investigar las violaciones de derechos humanos por sobre el respeto de disposiciones de prescripción dispuestas en el Código Penal? Ahí lo que decía Damián. ¿Debe ser limitada la actividad defensiva en un proceso penal en este tipo de delitos en pos de garantizar la tutela judicial efectiva debida a las víctimas de violaciones de derechos humanos? Derechos humanos. Estamos hablando acá. ¿Todo bien? ¿Vale? Bueno, buena onda. En receso ahora. Estamos en receso hasta el 28. ¿Cuál es el alcance y la obligación del Estado de investigar con debida diligencia? Sabemos que muchas veces los casos de lesa humanidad y demás son imprescriptibles, ¿no? Se ponen un montón de cuestiones para que se pueda perseguir continuamente eso. Yo creo que la imprescriptibilidad es de terror, es un horror y puede ser usada muchas veces en contra. Pero entiendo que, excepción a la regla, el delito de lesa humanidad, sí, hay que sacar todo ahora. Eso, no, ya en Corrientes ya arrancamos la feria, ya en el Federal. Ahora, bueno, acá en Buenos Aires todavía tengo audiencias el lunes, el miércoles y el jueves. En Matanza, el lunes tengo dos en Matanza y creo que una en Lomas. Así que vamos a esperar que saque. Bueno. Punto D. ¿Debe la Corte Suprema de Justicia de la Nación acatar las disposiciones de la Corte Interamericana en el caso concreto aún en trámite? ¿Debe subordinar la Corte Suprema de Justicia de la Nación los contenidos de sus sentencias a los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí. ¿Debe seguir la Corte Suprema de Justicia de la Nación las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aún contra disposiciones internas vigentes en perjuicio de un imputado que no fue parte... buena pregunta esta, ¿eh? Vamos a traer con esta. ¿Debe seguir la Corte Suprema de Justicia de la Nación las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aún contra disposiciones internas vigentes en perjuicio de un imputado que no fue parte del proceso internacional? No, la leí una pregunta, la había entendido mal. Sí. Normativa involucrada. Punto 4. Artículo 144 bis, privación legítima de libertad. Inciso 1. Con las agravantes descritas en los incisos 2 y 3 del artículo 142 del Código Penal. La verdad, Nacho, nunca lo hice. Esto de TikTok es nuevo, ya hace un par de meses. Cuando yo leía por YouTube, lo dejaba grabado. Y dije, ¿por qué no vamos a hacerlo por ese? Yo TikTok lo uso como editor. Para hacer una historia en Insta, así. No, yo creo que, a ver, la última pregunta, me parece que no dice. Dice, ¿debe seguir la Corte nuestra las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aún contra las disposiciones internas vigentes en perjuicio de un imputado que no fue parte? Sí, yo creo que sí, Nacho. No comparto ahí. Yo creo que sí. A ver, porque dice aún con disposiciones internas vigentes en perjuicio del imputado. Distinto sería... Sí. No, tenés razón que la gente huye. Tenés razón. Este libro, yo estoy leyendo libros. Tocó casos reales. Después, bueno, lo voy a leer y ya queda guardado. Yo después descargo el video, lo guardo en YouTube y queda ahí la colección. Que la quiere escuchar en un momento, hay varios libros leídos. Vamos, Guille. Bueno, artículo 18 de la Constitución Nacional, artículos 4, 5, 6. Si tenés razón, no suma muchos seguidores, le dice un fallo de la Corte. Pero bueno, vamos a darle fe. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, todo en relación al artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Me hizo reír. Sí, sumaría más estar tomando algo, una birra con las cumbias. Claro, sí. No, bueno, yo mi lema siempre en la profesión, de que era imposible imaginar que Roldán ejerza derecho penal, porque era un vago perdido de la adolescencia. De ahí siempre fui fiel a mi forma de pensar y aún así a los 43 años lo estamos viendo. Yo lo digo natural. Si se genera algo buenísimo, genial, y si se suma uno, Guille, bueno, también ahora participando, Nacho,
Ya está, listo, ya es abundancia. Si querés preparo, Nacho, preparo y después mandás la idea y me la administrás. Extractos fundamentales. Punto 5. Extractos de los fundamentos jurídicos de la sentencia comentada. Sentencia Bulacio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dijo la Corte, ahora siempre que la Corte ahora va a ser siempre la Corte Interamericana. Sigamos. En el considerando 38. A la luz del acuerdo de solución amistosa suscrito por las partes y su documento aclaratorio y de las pruebas aportadas por estas, la Corte concluye que el Estado violó, como lo ha reconocido, el derecho a la libertad personal, consagrado en el artículo 7º de la Convención Americana, en perjuicio de Walter David Bulacio, quien fue detenido por la policía de manera ilegal y arbitraria dentro de un operativo de razzia sin que mediara orden judicial, al no habérsele informado de los derechos que le correspondían como detenido, ni haber dado pronto aviso a sus padres y al juez de menores sobre la detención. Que esto llegue a la Corte es una locura, que esto llegue a la Corte Americana. Esto se corta de cuajo, hay que cortarlo de cuajo. El derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5º de la Convención Americana, en perjuicio de Walter David Bulacio, quien fue golpeado por agentes de la policía y sometido a malos tratos, según se manifiesta en la demanda. ¿Saben cuántas veces también cuántos casos de abuso hay? Sí, Michelle, lo terminé. Está todo en mi canal de YouTube, todas las lecturas completas creo que son 25 lecturas. Todavía no saqué la cuenta de cantidad de horas que tenemos en ese libro, pero son más de un día, nos llevó, un día de corrido lo yo, ¿no? Ya nada, eso es ahí. No busque protagonismo. El derecho a las medidas especiales de protección a favor de menores, consagrado en el artículo 9 de la Convención Americana, que no fueron adoptadas por favor de Walter David Bulacio como menor de edad. F. Las obligaciones generales del Estado, consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana respecto a los derechos violados tanto de Walter David Bulacio como sus familiares. Respecto a la definición y provisión de razzias policiales, cita la Corte Americana ciertos extractos del dictamen de expertos que intervinieron en el caso y declararon sobre la privación ilegal de la libertad en general como patrón en cierta época de la Argentina. Después se vino Gatillo Fácil, se vino con todas las épocas negras que son, si no se intervienen, son un círculo vicioso, que se me parece. Por otra parte, tras aceptar el reconocimiento de la responsabilidad y acuerdo de solución amistosa presentado por el Estado argentino, procedió la Corte Americana de Derechos Humanos a determinar las reparaciones en el caso. No solo dispone la Corte la obligación de reparar pecuniariamente y determina la cuantificación del daño, sus rubros y sus beneficiarios, sino que en particular se dedica a imponer al Estado su obligación de investigar los hechos debidamente. Última Argentina versus Lin, el Lin versus Argentina, como quieran llamarle, volvió a reiterar esto, vuelve a reiterarlo. Yo creo que la Corte tiene que sancionar, o también obligar al Estado, más que sancionar, también obligar al Estado argentino a rever también el funcionamiento del Poder Judicial, ¿no? Y también creo que la Corte debería intervenir también cuando el mismo derecho interno se están postergando en Comodoro Pi, implementar el nuevo Código Penal Federal. Ahí también eso tendría que llegar a la Corte y obligar al Estado a implementar política. Y acá no voy al Estado sacando la bandera que sea, porque el Estado actual, en teoría, vienen trabajándolo. Ustedes vieron que en el programa tuvimos a Buen Cunio, que fue uno de los impulsores, para la Casanova, estuvimos hablando del tema. Que bueno, también hay una cultura judicial que se está resistiendo a todo esto, pero hay cosas que hay que ponerle. Comparate y decí que está este órgano revisor, porque si no. Dice la Corte Internacional de Derechos Humanos, Interamericana digo, sobre el deber de investigar la tutela judicial efectiva y la prescripción, considerando 112. Sí. No, está bien, sí. A ver, no hablemos con literalidad las palabras que uso. Aconseja, pero aconsejar también, yo creo que también puede también aconsejar y también que si no cumplís
con las disposiciones de esta corte, te puedo intimar también que quede fuera del tratado. Fuera del tratado. Sí, la sentencia sí, pero yo calculo que también se refiere a las comisiones o a los informes que hace, cuando habla de un informe. El informe no es vinculante en sentido que no tiene poder una sentencia. Yo señalo ahí porque está ahí la caja del posgrado. Que yo he visto, porque esto discutía, me acuerdo, además, leyéndote me estoy acordando de una discusión del debate en una clase, que hemos llegado a una. Porque hay formas también de expulsar a un Estado, de sacarlo de la convención, pero no me acuerdo los requisitos y todo eso, no es algo que más que nada tengo de estudio, más que de práctica, ¿no? Concepto 116. En cuanto a la invocada prescripción de la causa pendiente a nivel de derecho interno, el tribunal ha señalado que son inadmisibles las disposiciones de prescripción o cualquier obstáculo de derecho interno. Ahí está la respuesta. En cuanto a la invocada prescripción de la causa pendiente a nivel de derecho interno, este tribunal ha señalado que son inadmisibles disposiciones de prescripción o cualquier obstáculo de derecho interno mediante el cual se pretende impedir la investigación y sanción a los responsables por violaciones de derechos humanos. La Corte considera que las obligaciones generales consagradas en los artículos 1 requieren a los Estados la pronta adopción de providencias de toda índole para que nadie sea sustraído del derecho de protección judicial consagrada. Me repite un poco lo mismo, ¿no? De acuerdo con las obligaciones convencionales, a mí me encanta que discutimos esto de los artículos de la Convención, después en la práctica diaria estas discusiones no están ni al nivel ni a nadie para poder discutir los órganos internos, ¿no? De acuerdo con las obligaciones convencionales asumidas por los Estados, ninguna disposición, anda a decirle al Poli lo que dice el Tratado de Viena o la del fiscal, hay que abordar las vidas también. De acuerdo a las obligaciones convencionales asumidas por el Estado, ninguna disposición o instituto de derecho interno, entre ellos la prescripción, podía oponerse al cumplimiento de las decisiones de la Corte. Estoy totalmente de acuerdo. La Corte en cuanto a la investigación y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos. Si así no fuera, los derechos consagrados en la Convención Americana estarían desprovistos de una protección efectiva. Ahí, vamos. Este entendimiento de la Corte está conforme a la letra y el espíritu de la Convención, así como los principios generales del derecho. Uno de estos principios es el Pactum Sunt Servanda. Cuánto se me leía esto. En el cual requiere que las disposiciones del tratado le sea asegurado al efecto útil en el plano del derecho interno de los Estados partes. Perdón, sigo esperando. Sí. ¿Qué dice? Quiero bloqueado, listo. Yo cuando arranca así, yo bloqueo el toque, ¿viste? No, quiero seguir con la lectura. Dice: las decisiones de los órganos de protección internacional de derechos humanos no pueden encontrar obstáculo alguno en las reglas o institutos de derecho interno para su plena aplicación. La Corte entiende este punto 118 que marcarlo, voy a empezar a página 22, si después me mandas vos, a marcarlo y empezar a citarlos en cada uno de los. A la luz de lo anterior, es necesario que el Estado prosiga y concluya la investigación del conjunto de los hechos y sancione a los responsables de los mismos. Los familiares de la víctima deberían tener pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones, de acuerdo a la ley interna y las normas de la Convención Americana. Los resultados de las investigaciones antes aludidas deberán ser públicamente divulgados para que la sociedad argentina conozca de verdad los hechos. Y en particular sobre la privación ilegal de la libertad, dijo en el considerando 125. En cuanto a la facultad del Estado de detener a las personas que se hallan bajo su jurisdicción, esta Corte ha señalado al analizar el artículo 7 de la Convención Americana que existen requisitos materiales y formales que deben ser observados al aplicar una medida o sanción privativa de libertad.
Nadie puede verse privado de libertad sino por causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley. Esto justo tengo una audiencia el martes o miércoles en la Cámara de La Plata Federal. Así que esto viene bien, va a agregarlo. Pero además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos de la misma en el aspecto formal. Considerando 126. Quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el estado de la vida y la integridad personal. La Corte ha establecido que el Estado, como responsable del establecimiento de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos, lo cual implica, entre otras cosas, que le corresponden explicar lo que suceda en las personas que se encuentran bajo su custodia. Las autoridades estatales ejercen un control total sobre la persona que se encuentra sujeta a custodia. Esto es buenísimo. Esto es buenísimo porque es una lucha que estamos teniendo con las nuevas reglamentaciones del Ministerio de Seguridad que han sacado con Patricia Bullrich en los programas de alto riesgo de que sean los penales federales, que nos encontramos que muchas veces las inferencias y decisiones que tomen los jueces internos no son respetadas, porque la misma normativa del CICLAR, dice que la autoridad, como que da el servicio penitenciario federal a los directivos, plenas facultades. Y a veces no se cumplen. Esto también hay que hacerlo ver. Que la obligación y el control de legalidad es exclusivamente de los jueces. No de los jueces, más allá de que tengan que respetarlo todos los internos y las demás autoridades penitenciarias. Pero hoy estamos ante una... Considerando 126. Quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. ¿Utopía? La Corte ha establecido que el Estado, como responsable del establecimiento de detención, es el garante de estos derechos de detenidos, los cuales implican, entre otras cosas, que le corresponde explicar lo que sucede a las personas cuando se encuentran bajo su custodia. Las autoridades estatales ejercen un control total sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. La forma que se trata de un detenido debe estar sujeta al escrutinio más estricto, tomando en cuenta la especial vulnerabilidad de aquel, función estatal de garantía que reviste la particular importancia cuando el detenido es un menor de edad. Berbisky. Total. Esta circunstancia obliga al Estado a ejercer su función de garante, adaptando todos los ciudadanos, todos los cuidados que reclaman la debilidad, el desconocimiento y la indefensión que presenta naturalmente en tales circunstancias los menores de edad. El Estado, como garante, debe responder a todas estas cuestiones. Cuando el Estado no responda a su garantía de cárceles limpias, de esta forma de detención que exige la Corte y eso, el Estado como garante tiene que responder. Después, ahí podemos hablar de lo que es el fallo Reina, lo que Pablo Bacani escribió justamente en sus obras de la compensación de penas, y hablar de la ponderación también de la pena, si la pena lineal, una cosa, esta diferencia que hay entre la pena cuantitativa y cualitativa. La cuantitativa es la sumatoria lineal de tiempo que tiene que cumplir una condena, sean 6 años, 5, 15, lo que sea. Esa es la línea de tiempo, ¿no? Vos desde el tal día tu pena vence, el cómputo de pena vence a tal fecha. Esa es la pena, para que... Yana, ¿no? Perdón. La gata se acaricia la gata con la computadora y me hace mover la... Salí, Yana, salí. Ahí está. Y la pena cuantitativa, no, salí ahí, perdón. La pena cualitativa es el modo de cómo se llevó esa pena. Si en esta garantía vos tenés un abuso policial, que te da una paliza en el servicio penitenciario, o cualquier cuestión que haya por parte de la responsabilidad estatal, en cumplimiento de esa pena, hay fallos que también han descontado del tiempo lineal a una parte de la pena por ese incumplimiento del Estado. Sos densa, sos densa. Una obsesión conmigo esta gata. 127. Con 127.
Dice, la vulnerabilidad del detenido se agrava cuando la detención es ilegal o arbitraria. Entonces la persona se encuentra en completa indefensión, de la que surge un riesgo cierto de que se transgredan los derechos, como son los correspondientes a la integridad física y al trato digno. Detrás de los muros hay un mundo de invisibilidad total, que ni los jueces, ni los fiscales, ni a muchos defensores oficiales tampoco lo saben. Es más, que nosotros, los abogados particulares, que a veces estamos mucho tiempo en los penales, conocemos, y aún así tampoco conocemos todo. Porque muchas veces, no sé, lo he escuchado, cuando agarra a una mina que vende falopa o algo así, y que la policía la usan, o lo que sea así, y si dicen algo, después saben que están, como están en el delito, como están en otro tipo de vida ilegal, no denuncian, y bueno, así pasan muchas cosas, muchas cosas. El humano con revólver y con chapa es un peligro. Pero bueno, es el riesgo también, como decía, tenemos que tener para saber cuidado, saber que hay policía malo, cuando el policía bueno puede llegar a salvar. Sí, el caso menor es agrava, porque hay una doble ponderación. Además, el tratado del derecho del niño y todo eso, total. La Corte ha establecido que el Estado, como responsable de establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos, lo cual implica, entre otras cosas, que le corresponde explicar lo que suceda a la persona que se encuentra bajo su custodia. Las autoridades estatales ejercen un control total sobre la persona que se encuentra sujeta a custodia. Parece que lo leí ya, pero repite, son considerando que se vuelven a repetir. Esta circunstancia obliga al Estado a ejercer su función de garante, adaptando todos los cuidados que reclama la habilidad, el conocimiento y la defensión. 127, así. La vulnerabilidad del detenido se agrava cuando la detención es ilegal o arbitraria. Leí 2 veces el mismo párrafo anteriormente. Entonces, la persona se encuentra en completa indefensión, de la que surge un riesgo cierto en que se transgriedan otros derechos, como son los correspondientes a la integridad física y al trato digno. El Estado debe proveer una explicación satisfactoria sobre lo que ha sucedido a la persona que presentaba condiciones físicas normales cuando se inició su custodia y durante esta o al término de la misma empeoró. Sí, cuántos temas importantes que hay acá para sacar, ¿eh? Asimismo, es el Estado el obligado a crear las condiciones necesarias para cualquier recurso a favor del detenido pueda tener resultados efectivos. Este tribunal ha destacado que la incomunicación del detenido debe ser excepcional porque causa sufrimientos morales y perturbaciones psíquicas, ya que coloca en una situación de particular vulnerabilidad y acrecienta el riesgo de agresión y arbitrariedad de las cárceles porque pone en peligro la puntual observancia del debido proceso legal. Este tengo que sacarlo también, página 23. Sí, no, estoy pensando justamente en una audiencia que tengo en cámara con la causa de Venezuela, esa que alguien puede venir ya. Dice finalmente la Corte Americana de Derechos Humanos sobre los derechos y garantías judiciales de la persona privada de libertad y en particular de los menores, incluso sobre sus condiciones de detención y las medidas privativas de libertad. Saben que yo llegué a la Corte Americana con el tema de Xiplar en su momento, el año pasado, ya hace bastante. La Corte me respondió, no tardó tanto, tardó unos 2 o 3 meses después en responderme, y no me dio lugar, pero en realidad no me dio lugar por una cuestión de que me dio a entender de que una normativa muy reciente para considerar que si pasó por el Congreso, fue aprobada o lo que sea, no me acuerdo para qué exacta, para evaluar su ilegalidad. Porque yo me adelanté cuando sale la normativa, puede ser que es un poco apresurado, pero yo que esto va a tener consecuencias, el planteo ante la primera detención que agarro un detenido de esas condiciones, de máxima seguridad, lo presento ante la Corte Americana y me dijeron eso. Yo creo que ahora estoy en condiciones ahora de plantearlo de nuevo. Porque... a la pantalla atrás. Bueno, 129, sigamos. Vamos que tengo que terminar. ¿Cuánto nos queda el capítulo este? Y no queda mucho. Vamos a terminarlo. Lo vamos a terminar, Antes de leerlo, pues se repite. 130.
Por otra parte, el detenido tiene también derecho a notificar a una tercera persona que está bajo custodia del Estado. Esta notificación se hará, por ejemplo, a un familiar, a un abogado y a su cónsul, según corresponda. El derecho de establecer el contacto con un familiar cobra especial importancia cuando se trata de detenciones de menor edad. En esta hipótesis, la autoridad que practica la detención y la que se halla a cargo del lugar en el que se encuentra el menor debe inmediatamente notificar a familiares, o en su defecto, a sus representantes para que el menor pueda recibir oportunamente la asistencia de la persona notificada. La notificación sobre el derecho a establecer el contacto familiar, un abogado, informar en el consular debe ser hecha en aumento, privada de libertad al inculpado, pero en el caso menor debe adoptarse además las providencias necesarias para que efectivamente se haga la notificación. En el caso de notificación de un abogado, tiene especial importancia la posibilidad de que el detenido se reúna en privado con aquel como inherente a su derecho de defensa. 131. Los detenidos deben contar con revisión y atención médica preferentemente a cargo de un facultativo elegido por ellos mismos o por quienes ejercen su prestación o custodia legal. Los resultados de cualquier examen médico que ordenen las autoridades y que no deben ser practicados por presencia de autoridades policiales deben ser entregados al juez, al detenido y a su abogado, o bien a este y a quien ejerce la custodia o prestación del menor conforme a la ley de la Corte. Este lo cité yo en el caso tuve un caso en Mar del Plata que me negaban la atención médica o las salidas, la prisión domiciliaria de una persona joven con diabetes. Bueno, lo hemos conseguido por la Cámara, recién no podemos conseguir la refrigeración. Considerando 132. Los establecimientos de detención policial deben cumplir con ciertos estándares mínimos que aseguren la observancia de los derechos y garantías establecidos por párrafos anteriores. Como ha reconocido el tribunal en los casos anteriores, es preciso que exista un registro de detenidos que permita controlar la legalidad de las detenciones. Ello supone la inclusión, entre otros datos, de identificación de los detenidos, motivo de la detención, notificación de autoridad competente y los representantes, custodios o defensores del menor. En su caso, y las visitas que éstas hubieran hecho al detenido, el día y hora de ingreso de liberación, información del menor, de otra persona acerca de los derechos y garantías que le asisten al detenido, indicación sobre los rastros de golpes o enfermedad mental, traslado detenido y horario de liberación. Esto siempre que se hace las partes con el detenido, que se hace la revisión médica, todo eso tiene que ver, que no es caer en un formalismo de automático, sino que tiene una finalidad todo eso, ¿no? 134. Cuando se trata de protección de derechos del niño y la adopción de medidas para lograr dicha protección, rige el principio de interés superior del niño que se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños y la necesidad de propiciar el desarrollo de estos con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. No, tranqui, después lo veo. No vi nada, así que... 135. En este sentido, se han formulado diversas consideraciones específicas sobre la detención de niños que, como se lo ha señalado esta Corte, y se reconoce en diversos instrumentos internacionales, debe ser excepcional y por el periodo más breve posible. 136. Mirá que vamos a leer esto y después vamos a charlar un rato. Vamos a apagar el vivo, así lo guardo y nos quedamos un rato charlando. Para salvaguardar los derechos de los niños detenidos, especialmente su derecho de integridad personal, es indispensable que se les separe de los detenidos adultos. Y, como lo establecía este tribunal, las personas encargadas de los centros de detención de niños, infractores y procesados deben estar debidamente capacitados para el desempeño de su cometido. Finalmente, el derecho de los detenidos de establecer comunicación con terceros, que les brindarán asistencia y defensa, se corresponde con la obligación de los agentes estatales de comunicar inmediatamente la detención del menor a esas personas, aun cuando éste no lo haya solicitado. 137. Las razzias son incompatibles con el respeto de los derechos fundamentales, entre otros la presunción de inocencia, la exigencia del orden judicial para detener, salvo en hipótesis de flagrancia, y la obligación de notificar a los encargados de las menores de edad. Esas razzias, ¿se acuerdan que eran las razzias, no? Totalmente violatorio mal. 138.
y último, considerando de la Corte. El anterior es el 137. Este es el 138. El Estado debe respetar el derecho de la vida de toda persona bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana. Esta declaración presenta modalidades especiales en el caso de menor de edad, teniendo en cuenta que se desprende la norma de Convención de Derechos del Niño. Bueno, estamos repitiendo un poco lo mismo ahora, ¿no? Derecho del Niño, Convenciones sobre los Derechos del Niño. La condición de garante del Estado con respecto a este derecho lo obliga a prevenir situaciones que pudieran conducir por acción o omisión a la afectación de aquel. Ahora, al punto B, vamos a ver la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y vamos a ver las conclusiones, que solamente va a ser un poco más fluido. Es una conclusión bastante larga, che, tiene. Che, pará, acabo de leer, me acabo de dar cuenta. Ah, no, pará, ¿qué estoy leyendo? Perdón, hay que ver una cosa. Ya vuelvo, espera un segundo que... Porque termino de leer... Ah... ya entendí, perdón. Sí, en mi canal de YouTube están las lecturas del tomo... está el tomo 5 y el tomo 7 leído. El tomo 6 lo leí entero, pero nunca lo descargué y nunca lo borré en YouTube. Estaba leído entero, lo leí en Instagram yo antes. Pero si quieres en mi canal de YouTube está la lectura entera. Sí, para después escribirme en privado que hago... No, el 7 no está, Y esos temas no los... Después hablar en privado. Pero el 7 no está. Los otros sí. Bueno, la sentencia, expósito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dale, buenísimo. Después escribime, se va a acordar mañana, si hoy o lunes que te tengo. La sentencia, expósito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema receptó los argumentos de la Corte Internacional de Derechos Humanos y en su propio fallo dijo en lo principal que según se desprende de la sentencia internacional citada, la declaración de la prescripción de la acción penal en estos actuados representaría una violación a derechos garantizados por la Convención Americana de Derechos Humanos, dejando en claro desde el principio entonces que no procede la prescripción en el caso en sí se establece que la confirmación de la decisión por el cual se declara distinguida la prescripción de acción penal resultaría lesiva del derecho reconocido por este caso a las víctimas de la protección judicial y daría origen nuevamente a la responsabilidad internacional del Estado argentino. Que desde esta perspectiva el ámbito de la decisión de los tribunales argentinos ha quedado considerablemente limitado, por lo que corresponde declarar inaplicables al sublit las disposiciones comunes en extinción a las acciones penales por prescripción. Pero aclara la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no comparte un punto de la sentencia de la Corte Americana de Derechos Humanos en cuanto al derecho de defensa, dice. A ver, vamos a ver. ¿Qué has seguido, querido? ¿Todo bien? Dice que esta Corte no comparte el criterio restrictivo del derecho de defensa que se desprende de la resolución del Tribunal Internacional, que son los órganos estatales quienes tienen a su cargo el deber de asegurar el proceso que desarrolla normalmente y sin dilaciones indebidas. Que hacer caer sobre el propio imputado los efectos de la infracción de ese deber, sea que ella se haya producido por la desidia judicial o por la actividad imprudente del letrado que asuma su cargo de defensa técnica, produce una restricción del derecho de defensa difícil de legitimar a la luz del derecho de la inviolabilidad del derecho conforme al artículo 18 de la Constitución Nacional. Me trabé la lengua porque leí el mismo renglón 2 veces. Angelina, ¿qué estamos leyendo? Guido, estamos leyendo mirá. Casos reales de derecho penal en la parte especial, fallo de la Corte aplicados al derecho interno. Dice que la circunstancia de que sea el defensor del imputado quien haya generado tales instalaciones de nada modifica la situación, pues la defensa solo es inviolable cuando puede ser ejercida en forma amplia. Que cuando el defensor la ejerza indebidamente, es el Estado a quien le corresponderá encauzar el procedimiento en debida forma, pero en cualquier caso,
no es el imputado quien debe velar por la celeridad del proceso ni sufrir las consecuencias de incumplimientos ajenos. Que la conducta procesal del imputado es irrelevante para interrumpir la prescripción. Bueno, ojo que la Corte está diciendo un par de cosas. Pasa que acá estamos hablando de un caso de casi lesa. Entonces, como que ahí... Que la restricción de derechos del imputado que deriva de la inoponibilidad de la prescripción es consecuencia de los hechos reconocidos por el gobierno argentino en el marco de un procedimiento de derecho internacional, en el que el acusado no ha tenido posibilidad alguna de discutirlos. Recordemos por acá lo que hace, realza la tutela efectiva sobre la presunción de inocencia que protege la prescripción de los delitos. Entonces ahí está diciendo, la Corte Interna dice que bueno, no comparto tanto, te obedezco pero comparto. Como que se plantea la paradoja de que solo es posible cumplir con los deberes impuestos del Estado argentino por la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos, restringiendo fuertemente los derechos de la defensa y un pronunciamiento en plazo razonable. Que, a pesar de las reservas señaladas, es deber de esta Corte, como parte del Estado argentino, darle cumplimiento en el marco de su potestad jurisdiccional. Y por tales argumentos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia. Ahí la Corte Interna nuestra le dijo, todo bien, te voy a obedecer, porque el rango tuyo, una cuestión convencional y militariedad, lo que sea, tenés más autoridad. Pero, también te digo esto, no estoy de acuerdo con tanta cosa, no está bien. Vamos ahora al punto número 6, que son los comentarios de la autora. Después le voy a escribir, che, leí un libro tuyo. Sí, era que tuve de docente, porque ya me di cuenta que una pavada, el libro de Alberto Dona, que el posgrado que hice fue el director fue Alberto Dona, y completo la colección ahí está. Me pensé que era... Vamos a ver con los comentarios. Nos queda un poquito... Ven un poquito de agua, esperen, no se vaya. Vamos, mañana selección, 12 menos cuarto, se falta poco. Bueno, vamos. Sí, está de fondo, ahí de fondo la canción. ¿Sabes? Estoy pensando que YouTube muchas veces no me deja, cuando pongo tema de fondo, a veces lo he hecho autor, no me deja subir, vamos a ver qué dice. Bueno, no voy a leerlo de nuevo. Si no me deja subirlo, el capítulo 1 ya está leído, no lo voy a leer de nuevo. Comentario. Punto A. Violaciones de derechos humanos y control de convencionalidad. En el caso se presentan violaciones de derechos humanos graves, tales como las afectaciones al derecho de la vida, la integridad personal y la libertad, y además de las garantías judiciales y otros derechos. Aquellos hechos encuadran delitos de conformidad con nuestra legislación penal. El punto es aquí que conviven dos ámbitos de derecho. Entonces, el derecho internacional de derechos humanos y el derecho penal interno. Los tribunales argentinos, al hacer el control de constitucionalidad y de convencionalidad, deben ajustarse a la Convención Americana de Derechos Humanos, de jerarquía constitucional, en las condiciones de su vigencia, y por lo tanto, deben aplicar la interpretación de sus disposiciones se efectúe. En el caso de la Corte Nacional de Derechos Humanos, esto hace que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en este caso, en el marco de un proceso penal y respecto de un delito, deba controlar la compatibilidad de la legislación interna y aplicar a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y según que la Corte IDH interpreten su texto, aun cuando se trate de un texto y un órgano de control en el ámbito de derecho internacional de derechos humanos. Una ensalada rusa, por lo que se entendió, ¿no? Tiene que respetar. Punto B. Racias policiales y privación ilegal de la libertad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que en los hechos ocurrió una práctica de las llamadas racias policiales y dijo que esta actividad está prohibida en el ámbito internacional por constituir una intención ilegal, artículo 7 de la Convención de Derechos Humanos. En nuestro ámbito, ello encuadra en el delito de privación ilegal de la libertad, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal argentino. Como adelantamos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos cita los dictámenes de varios expertos al fin de examinar la figura de la racia policial y determinar luego
que se trata de una detención ilegal, con especial referencias a la condición de menor de la víctima del caso. De tales dictámenes, dos son clave para definir lo que se entiende por racias policiales y determinar su prohibición por tratarse de detenciones ilegales contrarias a la Convención Americana de Derechos del Hombre. Un primer experto explica. El experto es Emilio Méndez, también sé quién era. Un primer experto explica. En el caso Bulacio, se presentaron varios elementos que lo convierten en emblemático. En primer lugar, la existencia de una efectiva regulación normativa violatoria de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos, incluido el Memorándum 40. Por otro lado, la persistencia de una policía más o menos sistemática de racias aceptada, sobre todo en relación a los jóvenes, como una forma de prevención policial. Este chamullo también es que era, las racias hacían en su momento como la salida de los boliches o todo así como prevención, ¿no? Y bajo la manta de prevención así que es un boludo leyendo, de verdad. No, las consultas son pagas y fuera de la lectura. Me escribís en privado, te paso un número de cuenta y ahí hay más. Uy, che, tengo que bloquear otro más. ¿Cuánta gente al pido, ¿no? Que hay en las redes? Bloquear, listo. Y lo mataban, sí, obligate, pero eso sigue pasando hoy, sin haber racias. Dice, pará. Se detalla en general que, primero, para que una aprehensión policial sea acorde con los estándares. Esto vamos a escucharlo bien, esto, ¿eh? Vamos. Se detalla en general que, primero, para que una aprehensión, no detención, una aprehensión policial sea acorde con los estándares internacionales de derechos humanos, los cuales, para privar de la libertad de una persona, mayor o menor de edad, debe estar previamente establecida por una ley en sentido formal, obviamente de conformidad a la Constitución Nacional. En segundo lugar, los procedimientos para llevarla a cabo deben estar objetivamente definidos en una ley. En tercer lugar, aun cuando la aprehensión policial se ajuste a lo señalado por esta ley, no debe ser arbitraria, es decir, debe ser razonable, previsible y proporcional en el caso particular. Asimismo, debe asegurarse un respeto irrestricto de las garantías judiciales a toda persona privada de la libertad. Esta página 30. No le dimos nada. Página 30. Hasta aquí entonces los requisitos de una detención legal y no arbitraria, pero se suman las exigencias especiales en casos menores. Cita la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, tratándose de una persona menor de edad, es imprescindible además que su familia sea notificada de la medida y de los motivos de esta en forma inmediata, con el plazo más breve posible, como resguardo esencial para la tutela de sus derechos. No solo debe darse protección legal, sino luego de cumplirla debidamente en la práctica y sobre todo en caso de vulnerabilidad como son la niñez, ya que los principales obstáculos para el respeto de los derechos humanos en la infancia no están constituidos solo por una técnica jurídica ambigua y defectuosa, sino sobre todo una cultura jurídica estereotipada en torno al silencio y alcance de la debida protección a sujetos cuya vulnerabilidad, en buena medida, han sido artificialmente construidas. Hola Nati, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Una segunda experta explica que las prácticas más habituales de la detención de personas por las fuerzas policiales en Argentina son las denominadas racias, detenciones por averiguaciones de antecedentes, luego convertidas en detenciones para averiguación de identidad, y así para detenciones por edictos, contravenciones de policía o por los códigos de falta de la policía. En cuanto al vocablo racia, significa incursión militar, golpe de manos en territorio extranjero por sorpresa por violencia, con el objetivo de despojar, y proviene del árabe argelio, e incorporó el francés en 1840, cuando Francia empezó la campaña colonial sobre Argelia. Actualmente se denomina racia a los operativos policiales sorpresivos que tienen por objeto rodear un predio o un barrio
impedir los movimientos de las personas que quedan allí atrapadas, obligadas a subir a móviles policiales y conducirlas por lo general a policía. Y los abogados constitucionalistas son como estudiosos, como expertos, lo pueden, digamos, yo he hecho consultas, yo lo he tratado, he hecho interconsultas, así por ciertos casos puntuales. Pero nada, ahí yo conozco una colega que litigaba más en los casos así para llevar a la corte, todo eso. Yo me parece que constitucionalistas son especialistas en estudios en la materia, pero no te hace, a ver, la constitución la tenemos que estudiar todos, y es parte de la rama, pero puede estar más en la parte diplomática, en la parte de derecho internacional público, y privado también. Creo que en ese aspecto uno hace un estudio más constitucionalista, palabra que siempre me costó. Todo bien, acá ya termino la lectura, así termino la lectura, corto el vivo, así lo guardo y hago otro para echarlo un rato. Explica la experta que en el caso particular de Argentina, los sectores que se ven principalmente afectados por este tipo de racias son los más jóvenes, pobres y trabajadores, y se suelen violar los derechos más básicos de las personas en un proceso de deshumanización, en el cual la policía exige obediencia, cumplimiento irrestricto de órdenes y gritos, sumisión y servilismo. En estos procedimientos policiales aparecen otras violaciones graves, ya que suele demorarse el control judicial o es inexistente. Se inventan causas de detención como moderador, deambular, mirar las vidrieras. Ahí eso lo detesto, todo eso. Cuando ponen tenía movimientos compatibles con el tráfico de cosas. ¿Movimientos compatibles de qué? Digamos, tener que tener una, por lo menos para detención, una evidencia objetiva, no sé qué tal, me perdí una parte, parece. Estos procedimientos policiales aparecen, se dan datos inexactos, por tanto los jueces actúan más como controladores del procedimiento administrativo, ya que es imposible controlar de manera efectiva la cantidad de detenciones en esta clase. Yo ahora tuve una causa en Loma de Zamora, en la cual ahora justamente pedí las testimoniales ahora, espero que sean de la feria, ojalá, si no habilitaré feria, que justamente un acta de procedimiento, una orden, una denuncia anónima, las denuncias anónimas, otra parte. Una denuncia anónima denuncia que en tal domicilio venden falopa, para decirlo así, en criollo, que me ponen técnico un viernes a la noche, feriado. La policía va al lugar donde supuestamente se vendía estupefacientes, hace una investigación, dice que no ve movimientos compatibles para la cosa, pero que a la vuelta ve una gente caminando con movimientos sospechosos compatibles a comer estupefacientes. ¿Dónde veo eso? Por gente que doblaba una esquina. Y en ese interés se apersonan a la vuelta en la casa esta que yo veo un movimiento sospechoso y hacen detenciones y hacen un allanamiento donde agarra incauta una dosis de droga, una balanza de precisión y no sé qué otra cosa, y dinero efectivo, algo así. Y cuestión que ahí, primero que no hubo un aviso previo al juego de garantía para poder allanarlo, entrar. Y segundo, que los testigos, no hubo testigos, una locura, pusieron testigos que contaron, que visualizaron el conteo de la droga y del dinero y la balanza, pero no hubo testigos del allanamiento. Está lleno de ilegalidades por todos lados. Obviamente que está encubierto y no está acostumbrado a que un abogado particular vaya a mover el avispero. Y ahí estamos yendo. Ahora pedimos todos los testigos, los compradores previos pedimos y los testigos de procedimiento, porque estoy seguro, por lo que he investigado y hablado, que las cosas que vio la poli no pasaron. ¿Y quién controla eso? ¿Quién lo controla? Lo dice acá, es un trámite administrativo. Además, está claro que no existe relación entre estas prácticas abusivas. Entendé un punto. Ya que es imposible controlar de manera efectiva la cantidad de detenciones en esta clase que se dan, que oscilan entre los 100.000 y 150.000
por mes solo en Ciudad de Buenos Aires. Además, está claro que no existe relación entre estas prácticas abusivas y la efectividad de la protección de la seguridad ciudadana. Los motivos de estas prácticas policiales son precisamente tres. Control represivo. ¿Por qué? Son tres. El control represivo y disciplinante de las poblaciones, con el propósito ejemplarizante para los sectores pobres, trabajadores y jóvenes, bajo la ideología del Estado peligroso sin delito, justificar un trabajo burocrático policial con la doble finalidad de demostrar a los superiores que se trabaja. Porque primero, para tener una regla de esta, para tener una policía así, tenemos que tener un nivel cultural que no lo tenemos. Tal cual, Fabio, tal cual. Estamos hablando justamente de eso, cuando dejó este fallo de la Corte, es el que vino a poner como ese límite. La Corte Americana. Para la Corte Suprema, pero orientado por la Interamericana. Y es inconveniente que en el marco institucional y las normas facilitan este tipo de prácticas, ya que la policía cuenta con ciertas figuras legales como las detenciones por averiguación de identidad, los delitos contra acciones de policía y el delito de resistencia de autoridad que podría justificar su actuar. En el ciclo se da al revés. A partir del comportamiento de las personas detenidas en una racia, la policía encuadra esa detención dentro de las figuras legales. En fin, todas estas figuras eran en verdad detenciones ilegales. El punto es que estas prácticas estaban permitidas en el momento de los hechos en el caso Bulacio. Ellas fueron consideradas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos e inadmisibles por constituir detenciones ilegales, incluso arbitrarias, y violación al derecho a la libertad personal. Desde ya, las racias policiales encuadran en la figura de detenciones ilegales que la Corte Interamericana de Derechos Humanos aquí analiza aplicándolas a los hechos en el que en el marco del proceso argentino se trataron como privación ilegal de libertad. Así, la interpretación de un supuesto fáctico de categoría jurídica del ámbito de derecho internacional de derechos humanos es trasladada al ámbito penal, porque la ley penal argentina, nuestro Código Penal, debe ser aplicado en compatibilidad con la Corte Americana de Derechos Humanos, en jerarquía constitucional según interpreta nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos. Último puntito, punto C de las conclusiones, estamos en prescripción y obligación de investigar del Estado. El planteo trata sobre la inadmisibilidad de la disposición de la prescripción, según la Corte Americana, que debe ser seguida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en contradicción con el derecho interno. Es que aquí la CEDH, la Convención Americana de Derechos Humanos, es interpretada de un modo que parece entrar en confrontación con las disposiciones del derecho interno. La Corte Americana de Derechos Humanos impone la obligación de investigar en su artículo 1 y al obligar al Estado a respetar y garantizar los derechos humanos, y por garantizar se interpreta prevenir, investigar y sancionar. Por tanto, no se puede dejar de investigar una violación de derechos humanos. Cuando tales violaciones constituyen delitos, las disposiciones de prescripción de orden interno no serían oponibles, según dispone la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, es aplicable también a los leyes de humanidad, o esto está lleno de antecedentes de esto. Esta norma no es general, al menos hasta ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho respecto de violaciones graves de derechos humanos. Por supuesto que el caso aplica. ¿Esto lo vimos? ¿Cuándo lo vimos esto? ¿Lo discutíamos una vez? Cuando hicimos el grupo para analizar el nuevo Código Penal que se va a implementar, que justamente tenía disposición de este tipo de imprescriptibilidad de ciertos delitos, de flexibilizar un poco todo eso. Y cuál es el riesgo, ¿no? Cuando se permiten esas flexibilizaciones, que bueno, ciertos modelos de Estado que pueden ampliar cada vez más y perder ya el control. El Estado incumple su deber de investigar, incumple con la tutela efectiva debidas a las víctimas si deja prescribir una causa y si permite impunidad a partir de decisiones internas de prescripción. Por lo tanto, en ese enfrentamiento de derecho internacional de derechos humanos que impone la obligación del Estado de investigar el derecho penal interno que prevé la prescripción de ciertos casos determinados en el Código Penal, prevalece, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo expósito, la disposición internacional según interpreta la Corte Americana de Derechos Humanos en el caso Bulacio, es lo que hemos dicho antes.
Todo quedó claro, ¿no? Cuando se pondera el derecho internacional con el derecho interno, va a prevalecer el internacional. La investigación de delitos que tratan violaciones graves de derechos humanos debe ser llevada adelante, entonces, con la debida diligencia y es deber de los jueces locales conducir el proceso penal de tal modo que garantice la no impunidad. Esto implica controlar un proceso de tal forma que se garantice la tutela judicial efectiva. Una manifestación de la tutela, igual es un chiste esto, ¿no? Como que tardan todos estos tipos de juicios. Una de las manifestaciones de tutela judicial efectiva es que investiguen, es la investigación y juzgamiento que se den tiempo. Por lo tanto, perdón, estoy medio trabado leyendo, estoy medio acelerado y quiero llegar al final. Por tanto, la investigación no puede dilatarse de tal modo que llegue el momento de aplicar la disposición interna de prescripción, o llegado el caso, de todos modos, no puede prescribir, porque la responsabilidad del Estado de carácter internacional y de conformidad con las obligaciones asumidas del haber firmado y ratificado ciertos tratados internacionales impone la obligación de investigar, juzgar y sancionar sin dejar prescribir claro tal investigación. Es el caso argentino. Además, tales tratados son de jerarquía constitucional, en particular la Convención Americana de Derechos Humanos. La interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos, como la manda la Corte Nacional, en el caso Bulacio, implica que los tribunales argentinos, en este caso, en casos penales, no pueden dejar prescribir acciones penales, ni abandonar ni demorar el proceso judicial interno, y deben investigar debidamente la violación de derechos humanos ocurrida. La Corte Suprema de la Nación recoge esta interpretación y la aplica en el caso expósito, disponiendo la remisión de los autos al tribunal correspondiente para que ajuste su pronunciamiento según estos lineamientos internacionales. Ahora bien, el punto es que el imputado expósito no fue parte del proceso internacional seguido contra el Estado argentino y por lo tanto no fue oído. Esto lo destaca la Corte de Justicia de la Nación en su fallo. Sin embargo, de todos modos, acepta el alineamiento de la Corte Interamericana y dice que esta colisión fue por ella resuelta. La Corte Suprema de Justicia de la Nación no se opone y acata este punto, aunque deja a salvo su posición. Sigue el problema sobre la actividad defensiva en el proceso penal en este tipo de delitos en pos de garantizar la tutela judicial efectiva debido a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Violaciones de derechos humanos estamos hablando, ¿no? Después de la prescripción, corre. Punto D. Injerencia del derecho internacional en derecho interno. En cuanto a la injerencia de la sentencia de la Corte Americana de Derechos Humanos en el ámbito interno, se trataba aquí de una causa en trámite, por tanto, no hay planteo sobre oponibilidad de la cosa juzgada. Cuando la Corte Americana se expide en Bulacio, Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aún no había resuelto el recurso en trámite en la causa expósito. Por tanto, llega a tiempo a tomar los argumentos de la Corte Internacional al momento de resolver. Entonces, la Corte Suprema de Justicia de la Nación toma la postura de acatar la disposición de la Corte Americana, en el caso concreto, aún en trámite, y subordina el contenido de la sentencia a lo dispuesto de la Corte Americana, aún en contra de disposiciones internas vigentes en perjuicio del imputado que no fue parte del proceso internacional, porque la Corte mandó hacerlo. Lo resuelto en el fallo expósito, entonces, demuestra que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tomado la postura de acatar la sentencia del caso Bulacio y se resuelve en consonancia, pero deja salvo puntos en los que su posición se distingue. Por responsabilidad internacional, acata el fallo de todos modos. Al decidir acatar la sentencia del caso Bulacio versus Argentina y revocar el establecimiento por prescripción en contra del expósito, se podría abrir un planteo sobre si se debe considerarse imprescriptible la acción de todos aquellos delitos que comprenden graves violaciones de derechos humanos para cumplir así con los estándares internacionales de modo general. No se llegó a este punto, sino que solo se acató una resolución en el caso concreto, pero sí. Conclusiones, y acá termina, son varios puntos. Conclusiones, punto E. Del análisis del caso Bulacio versus Argentina, de la Corte Internacional de Derechos Humanos, y el fallo expósito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, podemos concluir lo siguiente. El delito de privación ilegal de la libertad constituye una violación al derecho de la libertad. Artículo 7 de la Convención. Las razzias policiales son consideradas ilegales, privación ilegal de libertad, y están prohibidas por el artículo 7, también de dicha Convención. El Estado tiene la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos. No la puede dejar prescribir. No puedo dar.
El Estado debe tutela judicial efectiva a las víctimas en violación de derechos humanos, en general también, ¿no? Pero, a efectos de cumplir con sus obligaciones internacionales, el Estado debe conducir el proceso penal con debida diligencia, no permitir dilaciones generadas por la actividad defensiva y no puede oponer obstáculos de carácter interno como la prescripción para avalar la impunidad. O sea que en ese delito de lesa humanidad o contra derechos humanos, el tribunal puede exigir o puede sancionar también al abogado defensor. Muchas veces un abogado defensor puede jugar contra prescripción, delitos, sabiendo que está la acadación, lo que está en las cámaras y todo, a corte, de mandarlo para conseguir la prescripción. Entonces, en este tipo de delitos, autoriza al tribunal a intervenir en esa impulsión. La Corte Suprema de la Nación acata el fallo de la Corte Interamericana y sigue su interpretación en el caso concreto en el ámbito interno porque considera que los tribunales internos, incluida la propia Corte, deben subordinar el contenido de sus decisiones a la del órgano internacional. Se finish. Hemos terminado el punto 1. Estoy en duda porque... Este fue el caso Espósito. ¿Y el caso de Viene cuál es? Ah, bueno, Alves. Está bien, no dije nada. Pues vamos a analizar en la próxima lectura, en página 37, el fallo derecho y el delito de tortura de la sentencia Bueno Alves vs. Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se hace la próxima lectura de la misma autora. Bueno, hemos dado inicio a este nuevo ejemplar. Corto, entra un ratito más. Un ratito vuelvo a entrar, Si se suma, se suma.